concreto y de lo más económico a lo más político, y que empiece con algunos datos económicos que me parece que ayudan a entender el contexto en el cual nos encontramos en este momento. De hecho, hemos oído en muchas ocasiones que la situación política en Cataluña tiene o podría tener consecuencias negativas sobre la actividad económica, sobre la inversión, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, en 2016 la economía catalana creció un 3,5%, después de un crecimiento en el año anterior que también fue de un 3,4%, por tanto un crecimiento muy relevante y muy sostenido. Un crecimiento muy relevante si lo comparamos con los términos de los que venimos, y también un crecimiento muy relevante si lo comparamos con todo nuestro entorno, porque en ambos casos, también para este año 2017, representa un crecimiento que es más del doble que la media de la zona euro, que la media de las economías de nuestro entorno. Es un crecimiento sólido porque es un crecimiento diversificado, un crecimiento que tiene uno de sus mayores argumentos en el buen comportamiento del crecimiento industrial, el año pasado con un crecimiento del 5,2%, con unas exportaciones que están en récord histórico, con una inversión extranjera que está en récord histórico. Jamás había habido tanta inversión extranjera en la economía catalana como la que hay en estos momentos. Jamás habíamos exportado tanto como estamos exportando en estos momentos, y con el mérito añadido de que es un récord que batimos año tras año desde hace unos cuantos ejercicios. Por lo tanto, un buen comportamiento macroeconómico que continúa teniendo, evidentemente, algunas debilidades que resultan especialmente dolorosas en el ámbito de la ocupación, a pesar de que el año pasado nos hemos situado ya claramente por debajo del 15% de paro, por lo tanto casi 10 puntos por debajo del peor momento de la crisis, pero continúa siendo un elemento que nos provoca una enorme preocupación y que continúa siendo objeto de una de nuestras o de la más importante de nuestras prioridades, del mismo modo que también con este objetivo de repartir la riqueza que intentamos ayudar a generar, con esta voluntad de repartir la renta que intentamos ayudar a generar, pues nos hemos comprometido y hemos llegado a un acuerdo con todos los agentes sociales sobre la renta garantizada de ciudadanía, que representa la conquista de un nuevo derecho social y la mejor expresión de este compromiso absoluto, no solo con el crecimiento económico, sino con un crecimiento económico que revierta en las mejores condiciones de vida de nuestra ciudadanía, de la mayoría de nuestra ciudadanía, del global, del total de nuestra ciudadanía. Por lo tanto, unos datos económicos que invitan a la esperanza, pero que también conviven con retos de futuro que sin duda nos pondrán a todos a prueba y que generan una enorme preocupación. ¿Cómo se gestionará en los próximos años la deuda pública de muchos estados, de muchas administraciones públicas del mundo? En concreto, en el caso español, con una deuda pública que supera el 100% del Producto Interior Bruto, con un déficit que continúa descontrolado y con unos retos muy relevantes. Y pongo algún ejemplo. Según la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, al menos durante la próxima década, cada año como mínimo, habrá un déficit en la seguridad social de 15.000 millones de euros. Un mínimo de 15.000 millones de euros de déficit en la seguridad social durante un mínimo de una década. ¿Cómo se gestionarán estas cuestiones? ¿Cómo se gestionará la deuda pública? ¿Cómo se gestionarán las pensiones? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, un incremento de un 1% en los tipos de interés implicaría un aumento en el coste del servicio de la deuda del Reino de España de más de 10.000 millones anuales. ¿Cómo afronta el Estado? ¿Cómo afronta el Gobierno? ¿Cómo afrontan las administraciones públicas estos retos de futuro? El que comporta la demografía y la pirámide de edad. Nosotros, con toda nuestra modestia, pero también con toda nuestra firmeza, queremos disponer de las mejores herramientas para afrontar estos retos de futuro.
y tantos otros. A nosotros nos gusta tanto la responsabilidad que queremos tenerla toda, que queremos ser responsables de nuestro presente y de nuestro futuro. Queremos ser responsables de nuestros aciertos y también de los errores que podamos tener. Y queremos que sean nuestros conciudadanos aquellos que tengan la oportunidad de decidir sobre este futuro, sobre estas cuestiones económicas y sociales, y sobre las grandes cuestiones políticas, y sobre el marco institucional. La nuestra, lo decía hace un momento Raúl Romeva, es una sociedad abierta. Y para demostrarlo hay seguro muchos argumentos y muchos datos. Uno relevante es que en menos de una década, la población catalana creció en 1,5 millones de personas, pasando de 6 millones a 7,5 millones, fruto fundamentalmente, casi exclusivamente, de la inmigración. Somos una sociedad abierta y una sociedad acogedora, que demuestra cada día su voluntad de seguir acogiendo a aquellos de los ciudadanos del mundo que quieren llegar a nuestro país. Somos una sociedad abierta que habla docenas y docenas de lenguas. De hecho, más de 300 lenguas, según los últimos datos estadísticos en Cataluña. Una sociedad abierta que cuida las lenguas de sus conciudadanos, que intenta integrar buena parte de estas lenguas en su sistema educativo, que intenta ser garantía de conocimiento pleno de la lengua catalana, de la lengua española, de la lengua inglesa y también de otras lenguas que son lenguas maternas de muchos de nuestros conciudadanos. Esta diversidad es también el fundamento de nuestra riqueza. No solo de nuestra riqueza entendida desde un punto de vista económico y social, sino de nuestra riqueza entendida desde un punto de vista cultural y político. Esta sociedad abierta y esta sociedad acogedora, que quiere decidir sobre su futuro, que quiere decidir sobre todo, que quiere decidir sobre todos los derechos económicos y sociales que creemos que nosotros debemos poder legislar y que debemos poder gestionar. Esta sociedad abierta, decía, es una sociedad de identidades compartidas, de identidades también en el sentido más etimológico de la expresión, es decir, de igualdades compartidas. Compartimos con el mundo, compartimos con nuestro entorno, compartimos con el conjunto de la sociedad humana muchos elementos comunes, muchas identidades, muchas igualdades de carácter lingüístico y cultural, religioso y político, de aspiraciones económicas y sociales. Es sobre estas identidades compartidas que también construimos y queremos construir nuestro futuro político, nuestro futuro institucional. Sin duda, la identidad compartida más relevante que tiene la sociedad catalana son aquellas identidades compartidas con la sociedad española, por cuestiones de lengua, de cultura, de origen, de relaciones económicas y comerciales. Y es evidente que nosotros lo que queremos es que a todo nuestro entorno, a todos aquellos con los que compartimos elementos culturales o sociales, lingüísticos, políticos, económicos o comerciales, les vaya siempre lo mejor posible. Y estamos convencidos que este debería ser el objetivo, debería ser la voluntad de todos aquellos que comparten con nosotros estos elementos de todo tipo. Por esa razón, también estamos convencidos que el mejor instrumento del cual disponemos es la democracia. Y la democracia implica necesariamente el derecho al voto. Para nosotros, para mí, si me lo permiten, que es evidente que en el referéndum de independencia votaré que sí. Para mí, todos aquellos que votarán que no, comparten conmigo y yo con ellos algo que es mucho más importante que el sí o que el no. De hecho, solo nos diferencia, solo nos hace diferentes el sentido del voto que emitiremos con nuestra papeleta en la urna,
pero nos une algo mucho más importante, que es la voluntad democrática de votar, que es la voluntad de ejercer el derecho al voto, que es la voluntad de decidir nuestro futuro colectivo a través de las papeletas y de las urnas, y de respetar el resultado del mismo modo que nosotros lo hemos respetado siempre, cuando este resultado no ha coincidido exactamente, a veces en absoluto, con aquello que nosotros hubiésemos querido. Y pedimos y exigimos y creemos que tenemos el derecho y el deber de hacerlo, que todo el mundo respete el resultado democrático del mismo modo que nosotros lo hemos hecho siempre. En este ejercicio de la democracia estamos convencidos que el referéndum es un instrumento extraordinario, porque permite plantear a la ciudadanía, permite plantear a la sociedad una pregunta clara que tiene una respuesta específica. Y, por lo tanto, estamos convencidos que es un instrumento que nos resulta imprescindible, puesto que estamos convencidos que del mismo modo que la libertad es un derecho inherente a cada persona y a cada individuo, la autodeterminación también es un derecho inherente a todas las comunidades políticas, a todas las naciones del mundo. Y, por lo tanto, nosotros ni queremos ni podemos renunciar a este derecho que nos es inherente como sociedad y como comunidad política. Y tenemos la intención, la firme voluntad y el firme convencimiento de ejercerlo. Esta voluntad y este convencimiento va mucho más allá de las posibles o ciertas inhabilitaciones, querellas o condenas de cualquier tipo. No es un objetivo, no es una voluntad de tan solo algunos responsables políticos. Muchos de nosotros estamos en política solo de paso, afortunadamente. Y, por lo tanto, estamos convencidos que la mayoría de la sociedad catalana quiere votar en un referéndum. Y el mejor modo de disipar cualquier duda sobre cuál es la voluntad de los ciudadanos es darles la posibilidad de expresar esta opinión. Al final, cuando alguien les dice a los ciudadanos que no les quiere dejar votar, en el fondo lo que les está diciendo es que no les importa su opinión. Para nosotros la opinión de nuestros conciudadanos es tan importante que haremos todo lo necesario para que la puedan expresar por todas las vías y también a través de las urnas, a través de las papeletas, a través de un referéndum. Nuestra voluntad es tener la mejor de las relaciones posibles con todo nuestro entorno, con todas las naciones y con todas las sociedades, con todas las economías de nuestro entorno, del mundo. Y estamos convencidos que el mejor modo de tener la mejor relación posible es tener una relación entre iguales, una relación fraternal. Y si también me lo permiten, me parece que para que una relación sea entre iguales y sea fraternal, siempre es imprescindible que sea también una relación entre comunidades políticas y ciudadanos libres. La libertad, la igualdad y la fraternidad son una tríada que van juntas y se acompañan en los fundamentos de las sociedades democráticas desde hace más de 2 siglos. Por lo tanto, la mejor relación entre iguales es la relación entre aquellos que son igualmente libres, y la mejor relación fraterna es la relación entre aquellos que son fraternalmente libres, porque si no son libres, la relación no es fraterna. Insisto, nuestro compromiso va mucho más allá de las posibles o reales inhabilitaciones, querellas o condenas de cualquier tipo. No renunciaremos al ejercicio democrático más importante y más fundamental, que es el del derecho al voto. Sin duda hay muchos otros derechos democráticos que acompañan al derecho al voto, pero sin el derecho al voto la democracia pierde todo su sentido. No podemos renunciar a este sentido
y estamos convencidos que la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro país tampoco tienen ninguna intención de renunciar a ello. Con la voluntad de construir estos lazos de igualdad y de fraternidad basados en la libertad mutuamente respetada, nos dirigimos hoy también, como en tantas otras ocasiones, en tantos otros lugares, a todos ustedes y con ustedes a la sociedad española. Muchas gracias.